Okay. Maybe I can go quick, but we made. No hurry, no rush. Okay, no rush. ¿Hay apuro o no? ¿Hay apuro o no? We made a scientific survey of the adjuvants that were present in the formulations. Hicimos una investigación sobre los aditivos químicos que fueron presentados en los formulados. And we saw that most of them are known to be toxic. Y pudimos demostrar que la mayoría de ellos son conocidos como tóxicos. Although in the formulation they are claimed by our safety agencies to be inert. A pesar de que nuestras agencias regulatorias los consideran inertes. Okay, you see here developmental effects on the rodents for this solvent naphtha, for this one too. Acá lo que vemos es efectos en el desarrollo en roedores from that substance. Solvent naphtha, it's common, this one too. El solvente nafta and This was dimethyl decanolamide. Bien, acá lo que ven son efectos en el desarrollo de roedores de el solvente nafta, del NN-dimetil de namide. Okay, another adjuvant is associated with cardiac and central nervous systems. Que están asociados con enfermedades vinculadas al sistema cardíaco y el sistema nervioso central en humanos. Okay, and also, in fact, what is funny is that this adjuvant, in this formulation it is an adjuvant, but in other formulation it is the active ingredient. Y un dato curioso es que en algunos formulados eso aparece como un aditivo cuando en otros es el ingrediente activo de ese formulado. So, the point is that the differential toxicity between the active ingredient and the formulation appears to be a general property in pesticides. Entonces, una de las conclusiones que podemos llegar a delinear es que hay diferentes toxicidades entre los principios activos isoformulados y que esto pareciera ser una propiedad general, una característica general de la toxicología de los pesticidas. Okay. And a paper that I published a few years ago showed that below this level of toxicity, formulants alone are endocrine disruptors. Un trabajo que publiqué revela que under the level of toxicity, que debajo del nivel de toxicidad, formulants alone, adjuvants alone, are endocrine disruptors. The additives, ¿no? O the formulants. Adjuvants, yes. The additives. Yes, additives. Los aditivos debajo del nivel de toxicidad son disruptores endócrinos. ¿Ya? Yes, in fact, under the level of toxicity. Their level of toxicity, they have effects on hormones. On hormones. Que esto significa que debajo del nivel de toxicidad tienen efectos en las hormonas, son disruptores endócrinos. Okay. And also, well, we saw that we can see the same thing, pesticide formulation being more toxic than the active ingredient in a lot of species. Y esto lo podemos ver, digamos, de cuánto mucho más tóxico es el formulado comercial que el ingrediente activo en un montón de especies distintas. Okay, for example, these are embryos of sea urchin. These are bacteria. Esto son embriones, por ejemplo, esto que pueden ver acá son embriones de urchin. ¿Qué es urchin? Ursin. Ursin. ¿Es a fish? No, it's not a fish. Urchin, ¿alguien sabe? With ¿Hay algún Google por ahí? Urchin, Cari, Urchin. ¿Erizo? ¿Erizo es? Urchin. No. Es en la mar, tiene picante. Sí, erizo de mar. Bien. Okay. Sí. Bacteria. En bacteria, en microalgas, protozoa. en protozoos, This is crustacean. en Crustacean. crustáceos, And of course, y por supuesto en ratas. Okay, so it appears that the toxicity really of the formulation is due to adjuvants more than glyphosate itself. Entonces pareciera que la toxicidad es más debido a los aditivos que al glifosato en sí mismo. Or it is due to the mixture. O que es debido a la combinación, a la mezcla. Mm. ¿Por qué se usan mezclas? ¿Usan solo? Because glyphosate is insoluble.
Porque el glifosato es insoluble. No entra en la planta si no le rompe la tensión superficial de la hoja, no puede entrar. Por ahí no. ¿Se escuchó ahí, no? ¿Atrás? ¿Sí? ¿Se escuchó atrás? No, lo hace solo. Decilo atrás. Si uno tiraría glifosato solo, la hoja no lo puede absorber. Necesita romperse la tensión superficial de la hoja para que entre el principio activo. Si no, claro, un detergente, exactamente. Un ayudante. And maybe I can make a parenthesis. Glyphosate is not soluble in water. Quizás tenga que hacer un paréntesis, el glifosato no es soluble en agua. Okay, and do you know how they make the assessment for the aquatic toxicity? ¿Y saben cómo se hace el estudio de la toxicidad en agua In the US en Estados Unidos? for aquatic organism. They put glyphosate alone, and in fact you can put 1 kilo, everything goes to the bottom of the aquarium. En aquariums. Yes. Yes. Entonces, ¿saben cómo? Estaba explicando cómo se hace en Estados Unidos. Se puede aplicar 1 kilo de glifosato o más incluso. Más incluso, y todo eso va al fondo del acuario. And of course you can claim after that there is no toxicity of glyphosate for aquatic organisms. Y en consecuencia después podés argumentar que no hay toxicidad para los organismos acuáticos. Okay, but a colleague Que no se disuelve. Justamente porque no se disuelve, se deposita en la base y después salís a decir que eso no tiene ningún impacto en los cuerpos de agua. okay. Puede ser que prenda más en grasa o algo así, escuché, por eso enceran las frutas. Is it possible that it fits into fat tissues? And is this the reason why they add this to the apples and to the fruits? This I don't see the connection. No. In fact, what is known is that glyphosate can accumulate in bones. Lo que sí se sabe es que el glifosato se puede acumular en huesos. Yes, no, and otherwise it's pretty difficult because most of the studies were made with glyphosate alone and not Roundup. So it's difficult. It's known that it accumulates in the bones, in the kidneys. Sí, se sabe que se puede acumular en los huesos, en los riñones, Yeah, and for Tejido adiposo también. in fat tissues. in fact, No, eso not, Sí, yo leí estudios. yes, okay. Preguntaba por eso. No, pero Well, concretely on glyphosate, but in fact, El glyphosate is liposoluble, ¿Vos decís que sí, Max? El glifosato, concretamente. más que el agua. c'est- Liposoluble. Sí, ¿Vos sabés? por supuesto, sí, se detecta en análisis. Yeah. But it was No sé. not published on the rats on En the fishes. músculos, si bien es más, se bioacumula mucho menos, hay estudios de peces que lo detectan en los músculos, en el tejido muscular. Yes. He says that in Yeah, some I got it in fish, fish. is found in the muscles. Yes. Muchas veces, Muscle por ejemplo, tissues. la otra vuelta leí un estudio que le habían encontrado el mecanismo de hepatotoxicidad, que era que se juntaba con un metal pesado y entonces ahí sí, el metal pesado ¿cómo decirlo? Se disolve, se lo hacía soluble a la grasa y el otro quedaba libre. Yes, but for heavy metals it is known, but for glyphosate at least it was not measured or published in official reviews which are performed, as you know, by Que yo sepa, digamos, industry. no ha sido estudiado el glifosato, el carácter liposoluble del glifosato en papers que hayan sido publicados, etc. Sí, así son, sí. Sí están. Yes. One example, the highest limits in Europe for glyphosate residues are in kidneys of cows. The limits, Yeah, the highest limit in our food in Europe is in the bovine kidneys of young cows that we eat. sí. And it's 2 ppm. It's very high because, of course, the cows are fed with the GM soil that comes from Brazil and Argentina. Bien.
So it accumulates in the kidney. In the kidney of the cow. Yes. Bien. Y and the limit is 2 ppm. It's low. Milligram per kilo. No, it's high. It's high. It's high for. Bueno, no, esto dice que en la Unión Europea, como las vacas son alimentadas por la soja, el límite es de Brasil y Argentina. De Brasil y Argentina es 2 partes por millón el límite de glyphosate en el kidney, en el riñón de la vaca. ¿Sí? Okay. And so 2 milligrams per kilo. 2 miligramos por kilo. Okay. If you compare to the generally with other pesticides, the limits allowed for glyphosate are around 2,000 to 1,000 times higher. Si comparan con otros pesticidas, los límites autorizados para el glifosato suelen ser 1.000 hasta 2.000, 1,000, 2,000, hasta 1.000 o 2.000 veces superiores. Okay, so I told you that we study the full formulation while the regulatory agencies study glyphosate only. Entonces les dije que nosotros estudiamos los formulados mientras la Agencia Regulatoria Europea solo estudió el glifosato. But in fact, we are right on a scientific point of view. Pero nosotros tenemos razón desde un punto de vista científico. Here, for example, it is decision 3 for the risk assessment of mixtures. Decision tree, eso es meta-análisis, ¿no? Decision tree. No, es lo que hacer cuando tienes a estudiar una mezcla al nivel de la regulación. Bien. Okay. So here, for example. El protocolo sería el protocolo. El protocolo. Bien. That regulators should follow. Bien. Okay, and here you see that, if you have a mixture that you don't know all the ingredients, you should work with this mixture. You should work with this mixture. Yes. Entonces, el protocolo lo que establece es, si tenés un formulado pero no sabes cuáles son todos los ingredientes, deberías trabajar con el formulado. Okay, so this is of course the case for pesticides. ¿Se entendió eso, no? ¿Sí? Bien. No, but pesticides, we don't know why, and it is unscientific. They are assessed as a single ingredient. Esto es lo que debería hacer el protocolo de investigación. Si no conoces cuáles son los componentes, deberías analizar, trabajar con el formulado, pero no es lo que pasa con los pesticidas, porque en los pesticidas no sabe por qué se sigue analizando solamente por el ingrediente activo. Clearly, the safety agencies don't apply their scientific rules. Claramente, los propios organismos regulatorios no aplican sus propios estándares científicos. Okay, and what are the consequences of these non-scientific concepts? ¿Cuáles son las consecuencias de estos conceptos no científicos? Okay, the dose that you can eat and drink every day. La dosis que uno puede consumir y beber, comer y beber cada día, without dying of it, sin morir por eso, is defined by a test in rats. Es definido por análisis en ratas. Okay, and it is done by the industry that wants to release on the market a pesticide. Y es hecho por la propia industria que quiere vender ese pesticida, introducir ese pesticida en el mercado. And hence they give this dossier to the safety agency. Y en consecuencia le dan este dossier, este estudio a la agencia regulatoria. Okay, the industry make a study. They try to define the lowest dose that provokes adverse effects, the low level. The agency or the industry? Industry. La industria trata de acerca el dato de the lowest dose of that triggers an adverse effect. La dosis más baja que dispara un efecto adverso. Okay, and the no level and the highest dose that provokes no effects. Y la dosis máxima que no provoca ningún efecto. Okay, and this no observed adverse effect dose, they divide by 100. Y esa zona de no efecto adverso lo divide por 100. Yes. ¿Sí? And it gives
the acceptable daily intake. Y da el IDA, ¿sí? La ingesta diaria recomendada. Okay, well, Sí. in fact, the dose that you are supposed to be able to eat and drink every day without dying of it. La cantidad, la dosis que podríamos comer y beber por día sin morirnos por eso. Okay, and ¿Se entendió más o menos? so 100. I told you that most of the formulation I find at least 100 more toxic than the active ingredient. Ya les dije que los formulados que yo estudié suelen ser hasta 100 veces más tóxicos que el ingrediente activo. So you can imagine that if we work with formulation, Entonces, we will work with much lower doses. si trabajáramos con los formulados, nos daríamos cuenta que las dosis deberían ser mucho menores. Okay, so assessing the active ingredient alone allows high level of residues that in my mind are toxic. Entonces, esto lo que permite es que haya mayor cantidad de residuos permitidos que lo que debería haber. ¿Sí? Okay, and also it allows an agricultural model that comes with a lot of pesticides. Y esto habilita un modelo agrícola que va con una gran cantidad de pesticidas. Okay. We made the only existing study investigating the chronic effects of a full formulation of pesticides. Nosotros somos los únicos que hicimos. Seralini. Con Este es el Seralini. estudio with Seralini. El estudio de Seralini, digamos, con el equipo de Seralini, es el único estudio existente al día de hoy que investigó los efectos crónicos de una formulación de un pesticida. Okay. And we give to rats a very low dose. It is a dose that is allowed in tap water. ¿Is allowed in? Es autorizada en la agua de la canilla. Le dimos, to the rats, Sí. le dimos a las ratas la cantidad de, what was Roundup? Roundup, yes. Le dimos a las ratas la cantidad de Roundup que está autorizada para el agua de la canilla. Okay, it was 0.1 per billion. 0.1, fue 0.1 ppm, parte por billón. ppb. Parte por billón. So it is 1 drop of Roundup in 10 billion drop of water. Es una gota de Roundup en 10 billion, Yeah. 10 billones de gotas de agua. Okay, so it's really a low dose. Es realmente una dosis muy baja. Okay, and we give it every day. Se la dimos todos los días Okay, to the rats during their whole life, which is 2 a years. las ratas durante toda su vida. So the rats treated with the female rats treated with this low dose of Roundup are in red, and the controls are in green. And you will see that in the second year we start to see tumors, mammary tumors. Entonces, cuando vimos lo que pasó con las ratas hembras, lo que está en verde es la línea control, la línea de las muestras del grupo de control, y la del rojo es el resultado de la investigación. Lo que vemos, what is it, 400? A partir de los days. So de los 400 días de vida de la rata empieza a incrementarse notoriamente los tumores in the second year. en el segundo año de vida de la rata. Okay, we also observed some tumors in the controls, but you see that it's much higher. También hay que decir que en la población control también vemos un incremento de los tumores, pero no al nivel que detectamos con el formulario. Es la rata, la SD. Sí, sí. Bueno, voy a charlar de esto. But we didn't only measure the mammary tumors, and this paper was followed by, in fact, 4 others. I will talk about 2. No solo analizamos los tumores mamarios en ratas hembras, sino que fue seguido por 4 otros trabajos. Okay, so we took, for example, the kidneys and the liver of female rats. Tomamos los riñones e hígados de las ratas hembras. Okay, and we made transcriptomics. Transcriptomics, es un poquito complicado. La transcriptasa. Okay, es para ver la expresión de los genes Bien. en los órganos. Bien, hicimos una medición que nos permite ver la expresión de los genes en los órganos. Okay, and we saw that there were damages in the kidney and in There is the what? liver. Damage. Y vimos que había, por supuesto, daño
en el hígado y en los riñones. Adverse effects. Y efectos adversos. Okay, so Damage, you said, no? yes. Damage and adverse effect. Bueno, Yes. adverse effects. Adverse effects. Efectos adversos en el hígado y en el riñón. Esto es micronúcleo. No. These are the differential gene expression. Es como sería genetic damage, sería. It's, the genes are differentially expressed between the controls and the treated rats. Hay una expresión diferenciada de los genes entre la población control y la población que recibió la sustancia. Okay, and it is highly significant. Y que es muy significativa. Okay, for example, well, maybe it's a bit complicated. We also made with the same organs. This time we made metabolomics, and we find that the female rats with this low dose of Roundup suffered fatty liver disease. Bien. Hígado descubrieron que las hembras, las ratas hembras tuvieron hígado graso, fatty liver, ¿no? Yes. Disease. Like the French foie gras, you know, that we eat at Christmas. Sí, And in fact, it's more or less the same el effects. pato, sí. Yes. Sí. It's more or less the. El foie gras, ¿no? Sí. So no, it's more or less the same effects that if you drink too much alcohol every day. Es casi el mismo efecto que tomar alcohol casi todos los días. Okay, these animals only drink water with a level of Roundup that is allowed in. Estas ratas solo bebieron agua con la cantidad de Roundup que está permitida. Okay. So, in fact, we made a paper where we reviewed these are regulatory studies and level of exposure. Entonces hicimos un estudio en el que revisamos todos estos trabajos. So, aquí hay un montón de daños de la industria. Hay muchos papers que son de la industria. Okay, and here is the dose with no effects. And well, as you remember, you divide by 100 and you have the acceptable daily intake. But what we found is that in the scientific literature, you have adverse effects that are found below the dose that is claimed to be without effects. All these studies we are below this. No, también descubrimos literatura científica que da cuenta de efectos adversos por debajo de la dosis mínima permitida. Okay. And the lowest dose was, of course, the dose that we used in the former experiment. La dosis mínima fue la que usamos en el anterior experimento. Okay. And we make the most comprehensive review of the adverse effect of Roundup and glyphosate in mammals, which is this paper. Hicimos la revisión de literatura más comprensiva, más completa del Roundup en mamíferos, que es este trabajo. Yes, unfortunately this is not open access. Desafortunadamente no es de acceso público. So you can ask me by email. Pero me pueden preguntar a mí por email y se los mando. Okay, or through Marcos. O también a través de puedo mandar el papel. Y puedo mandar el paper. Hay todos los efectos negativos sobre los mamíferos. Acá, ahí están reseñados todos los efectos adversos sobre los mamíferos del Roundup, ¿no? Yes. And since it was interesting for the mode of action, come again? Since it was interesting for the mode of action, we also included other studies. Since what? Since it was interesting for the mode of action. Claro, estudios que encuentran el mecanismo de acción a través del cual interfiere algo. So we also included other species and other studies like the studies of Professor Carrasco. Bien. Como eran de interés, incluimos otros estudios que dan cuenta, entre los cuales incluimos los estudios de Andrés Carrasco. Okay.
You know that on the Scarasco found adverse effects, including malformation in the vertebrae of amphibians and chicken. Ustedes saben que Andrés descubrió efectos adversos en las vértebras de los anfibios. Malformation. Malformaciones in the vertebra. Vertebrae. Malformaciones en las vértebras de los anfibios. Okay. And Y pollo, en chicken also. En chicken, ¿no? De acción a través de la interacción Y en pollo. del ácido retinóico. yes. And I remember while I was doing this review, I found a study by the industry. They also found with glyphosate only problems with the vertebrae of rats. Mientras estaba haciendo la revisión de esta literatura, encontré un estudio que solo testeó el glifosato y que también encontró daño en la vértebra de las ratas. It was a study by an industry. Y que es un estudio realizado por la propia And industria. in fact, since they found more effects at the low and the mid dose than at the higher dose, they say it's not proportional, so it's due to chance. Y como encontraron efectos adversos desde la dosis mínima y la dosis media, dijeron que eso no era proporcional, Pero menos en la alta dosa, pero menos en la dosis alta, entonces dijeron que no era proporcional, so it's due to chance, not due to entonces accident. pueden llegar a cambiar. Exactamente. Hermoso, beautiful. Okay. Well, I told you because while we were doing this review came the news that IARC classified glyphosate as a carcinogenic. Mientras estábamos haciendo este estudio, ustedes saben que el IARC, el Instituto de Investigación del Cáncer de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, determinó la carcinogenicidad del glifosato. Okay, for this classification they used lab work like ours. Para esa clasificación utilizaron varios trabajos, entre ellos los de ellos, Okay, but also epidemiological studies pero también estudios epidemiológicos of farmers that de campesinos. these people use the formulation, not glyphosate alone. De campesinos que usaron los formulados, no el glifosato solo. And well, interestingly, was an association of the use of glyphosate-based herbicide with the non-Hodgkin lymphoma. It is a type of blood cancer. Y una de las hallazgos principales fue una asociación entre el glifosato y el linfoma non-Hodgkin en campesinos, en peasants, en farmers, Yes, but que es un tipo de cáncer de sangre, ¿no? ¿Por qué no están en el grupo 1? Why isn't- datos en humanos. Porque no lo quisieron well, mirar ni nada más. I think it's Eso, better than, ¿entendieron la pregunta? cannot be. Pregunta por qué no está en el grupo 1. Porque el IARC determinó que es un probable cancerígeno, 2A para seres humanos y cancerígeno para animales. Entonces lo que pregunta bien es por qué no está en el grupo 1 el glifosato. Si hubo estudios epidemiológicos que dan cuenta del linfoma non-Hodgkin en campesinos. Yeah. It is a good question. Yes, I don't Buena know. pregunta. Maybe it lacks a lot of evidence in humans, but well. Quizás falte demasiada evidencia de estudios en humanos. But just remember that before glyphosate was considered as quasi non-toxic. Pero recordemos que hasta ese momento el glifosato era considerado no tóxico. And I know Chris Portilli because he also lives in Switzerland and he is facing a lot of critics and. Y conozco a Christopher Portier porque vive también en Suiza y está enfrentando un montón de críticas. And a huge fight with all the agencies of safety that allowed these high levels of glyphosate. He's having a fight with, Yes, with porque está teniendo duras luchas con todas las agencias regulatorias que autorizaron altísimos niveles de glifosato. Okay. And well, so you see because well, EFSA, these agencies use glyphosate alone. IARC use studies with glyphosate, but also with Roundup. Acá lo que ven es que mientras la EFSA, la Autoridad Regulatoria Europea, solamente relegó estudios
en base al glifosato solo. El IARC analizó de tanto estudios de glifosato solo como de Roundup en sí mismo. Okay, which means that the safety agency, they just put aside most of the studies that are done with Roundup. Lo que significa que la agencia europea dejó de lado un montón de trabajos que se hicieron justamente con el formulado Roundup. Okay, and for example, the victims of the non-Hodgkin lymphoma, we all know about Dwayne Johnson, who won a court case against Monsanto in California. Por ejemplo, respecto del linfoma non-Hodgkin, conocen seguramente el caso de Dwayne Johnson, que es el granjero que ganó el juicio en Estados Unidos, justamente por la asociación entre el formulado y el linfoma non-Hodgkin. And I think just in the US there are 800 court cases against Monsanto. Y creo que solo en Estados Unidos hay más de 800 casos presentados judicialmente en Estados Unidos contra el Roundup de Monsanto. 800, you said? 800? 800, I think. The first case of he says thousands, 8,000. Okay. ¿Cuánto? ¿Tenés el número actualizado vos, Patricio? ¿De demandas? 8,000, 8,000. 8,000. Okay. Only on the Roundup, ¿no? Solo por Roundup. In the United States, over Roundup only. 8,000. Legal. Sí, y unos pares de miles también en Francia, en Alemania lo mismo. But in France was the first court case that the farmer won against Monsanto. It's the case of Paul François. And el caso en Francia que ganó un Paul François. Paul François. It's a French name. Huh? Sí, Paul François. And in fact, he was poisoned by a pesticide by Monsanto, and it is known that he has neurological problems, and it is due to the adjuvant. It is known that it is not due to the active ingredient. El único caso que tenemos en Francia, que es el de Paul François, sabemos que fue intoxicada por el lazo. El lazo. Lazo. Por el lazo y pero para el adjuvante, no para el ingrediente activo. Que fue por el aditivo, por el coadyuvante y no por el ingrediente activo. He was the first to win against Monsanto. He was a huge. Y fue el primer caso que logró ganarle a Monsanto y fue un caso gigante. ¿Qué año? Porque está What year? prohibido el lazo, ¿no es cierto? 2013. 2013. Creo. ¿Que lo siguen usando en Francia, el lazo? Is lazo still used in France? No. No sé si es 2013 o 2013. Because it was a no sabe si then another, because Monsanto was not happy, so they made an appeal and so on and so on. So Esta gente que está haciendo esto, que se enfermó, tiene una manipulación diferente a la de cualquiera de nosotros de comprar verdura. ¿Cómo? ¿Eran campesinos? ¿Manejaban el glifosato o era una persona normal que va a la verdulería a comprar verdura? She asked, you got it. Because a farmer, he was preparing the mixture and he opened the tank. It was very warm, so he had humo. Paul François, you say? Paul François, el caso que acaba de comentar, she was a farmer. Yeah. Estaba preparando la mezcla, abrió la tapa, sintió, recibió todo el impacto del vapor, ¿no? Yes. And after a few hours he went to the hospital. Y después terminó en el hospital. Neurological. Por daño neurológico. Yes. For the justice, it's quite an easy case because you exactly know that it is an acute poisoning. Dice que para la justicia es un caso fácil porque es un caso de intoxicación aguda, donde podés demostrar esa relación de causalidad entre la intoxicación y el efecto. What I am investigating is a chronic toxicity. Lo que yo investigo es no la intoxicación aguda, sino la intoxicación crónica. She says that's her doubt because there's a lot of lymphoma non-Hodgkin here. But
Yes, the justice wants a clear relation, so it is always La justicia exige una relación de causalidad clara y que es difícil de demostrar cuando estás en presencia de una intoxicación crónica. Okay, what is next? Yes, this study was, as you said, heavily criticized, but still it remains the first time that a GMO was assessed 90 days, and it was the first and only chronic study of a full formulation. I didn't tell you a lot about GMOs. In Europe, we have the most strict regulation. No hablé hasta ahora mucho de organismos genéticamente modificados. En la Unión Europea tiene la regulación más estricta vinculada a los OGMs. And it implies now, in most of the cases, a study in rats of 3 months, 90 days. Y en el mejor de los casos implica un análisis regulatorio que tiene en cuenta solamente los 3 primeros meses de vida, 90 días de la vida de las ratas. Okay. And this mandatory study is the consequence of our study. Y este estudio, this mandatory 90 days, Yes. esta exigencia de que se estudie los 90 días ha sido consecuencia del trabajo que ellos hicieron. Okay. This is also why we have a lot of critics and Y eso es otra de las razones por las cuales tenemos muchos críticos. because we made industry more expensive to put GMO on the market. Porque hicimos que fuera más caro para la industria introducir un OGM en el mercado. But I know that in Argentina it's more like in the US. Pero entiendo que en Argentina es más parecido al sistema de Estados Unidos. So usually if you don't have, you don't have rat feeding study, it is optional. It's not. You don't have rat studies? No. There can be in the dossier because usually it is the same dossier that is used in Europe, in Argentina, in Australia, in the US, but it can be much more comprehensive in Europe. Dice en Argentina no tenés, entiende que al igual que en Estados Unidos no se requiere el estudio en ratas. Yeah? No. Casi no. Si no hay diferencia entre el GMO y el non-GMO, claro. No hay estudio. Y el problema es que esto se deriva del principio de equivalencia sustancial. Si hay una diferencia o no. Sí, en definitiva, no hay una diferencia sustancial entre un transgénico y un no transgénico, no se justifica la necesidad de hacer un estudio separado. Patricio, ¿vos querías decir algo? Decía que, con lo que decís, Argentina no hace pruebas de lo que es el tema de los transgénicos, porque la realidad es que la tecnología está llegando, está la documentación que está aportando el mismo desarrollador de la semilla. You got it, ¿no? Yes, I know, but this dossier done by the industry is used in most countries. Just when they come in Europe, they have to make rat feeding studies. In fact, el estudio, por ejemplo, de Bayer se usa en varios países, pero cuando tienen que ir a la Unión Europea tienen que presentar esos estudios de 90 días. Yes. Okay. In fact, in Argentina, it's more like the regulation is more like in the US, which means no regulation. En Argentina es más parecido a Estados Unidos, que significa, la regulación es más parecida a la de Estados Unidos, que significa no regulación directamente. So we made a 2-year feeding study with a GMO, which was a maize that is tolerant to Roundup. You've done a work on those? Yes, a chronic toxicity test on the rats. Hicimos estudio de toxicidad crónica en el maíz. Yes. ¿Sí? And it was a maize that was tolerant to Roundup. En el maíz, en the transgenic itself. In fact, we gave to rats, we fed rats 2 years with a maize. Bien. Entonces alimentamos a las ratas durante 2 años con el maíz BT, ¿no? BT. No, it is a maize that is Roundup ready. Ah, el maíz RR, el listo para el Roundup. NK603. ¿In cases? NK603, which is the name of the... Bien, el evento. Bien.
Okay, and in fact we ¿Sí? ¿Se found- entiende? Entonces, administrado durante 2 años a las ratas el maíz resistente al glifosato, al Roundup, perdón. Yes. Yes. Okay, and we also observed mammary tumors. También observamos tumores mamarios, But to be really honest, when we made all these omics, pero para ser honestos, when we made omics studies, we found statistical differences, but not above the false discovery rate. bien, pero cuando hicimos este meta-análisis, encontramos Efectos, pero no más alta que el nivel de que se puede encontrar con la chanza. ¿Sabes? con La Estadística, no tan- el nivel de detección. by chance. It is called the false Ah. discovery rate. Okay. La ratio que ayuda ahí, El Trax. porcentaje sería. El porcentaje de- estadístico que vale la pena Exactamente. decir que es notorio. Bien. But in fact, we could say that these are effects, but others with the same data could say there are no effects. And it is really a matter of the, how to say, the biology, how you say? Well, it could be explained by some biotoxicity or a sign of toxicity, but by others to say that, well, there are no toxic effects. We don't know. The effects were not as high as with the Roundup formulation. Cuando la conclusión, sí, Bueno, sí. que digamos el daño detectado no fue tan alto como cuando hicieron el estudio del Roundup, entonces esto le puede permitir a la industria decir que no es atribuible a la sustancia, sino que puede obedecer a otro motivo. Okay, and this may be due to the fact that the maize was treated only once. with Esto the puede Roundup. deberse a que el maíz fue tratado solamente una vez, Okay. treated only once. Yes, okay, and it is a low dose. We know that in Brazil and in Argentina, in the fields, the levels of treatments are 2 to 3 times higher than what is used for regulatory assessment. Y esto sabemos que, por ejemplo, en Argentina o en Brasil el nivel de aplicación es 2 o 3 veces mayor que la que se analizó en el estudio. Okay, and well, in Europe, 3 studies were performed to try to dismiss our study. En Europa, 3 estudios se desarrollaron para tratar de desacreditar el estudio que nosotros hicimos. Okay. These studies were made with public money. Estos estudios fueron hechos con dinero público. And well, this is the last one. It was published last Friday. Este es el último, que fue publicado el último viernes. It's called OGM 90 Plus. Se llama GMO 90 Plus. 90 plus. Así se llama el project. Yes. And in fact, OGM 90 más. What is 90? 90 plus, the days. 90 days because it is what is mandatory, and they went to 180 to make more. 90 plus, sí. O sea, extendieron el periodo de análisis from 90 to 180. Yes. Double. Days. De 90 a 180 días. Okay, but well, you will see that in fact the protocols are very different. Ustedes verán que ahí que los protocolos son muy diferentes. Okay. For example, the strain of rats. Strain? La raza. La raza. De tipo de type of rats. Por ejemplo, empieza a marcar diferencias entre los protocolos de investigación. Uno, el tipo de la rata utilizada. We use Sprague-Dawley because it is recommended by the National Toxicology Program in the US. Nosotros usamos la Sprague-Dawley, que es la recomendada por el programa de toxicología de Estados Unidos. Okay, they all use Wistar because they are much less sensitive to mammary tumors. Ellos utilizaron otro tipo de rata, que es la Wistar, que se sabe que son menos sensibles a los tumores mamarios. Okay, but in fact this strain is recommended for this kind of studies because humans also are sensitive.
Ese tipo de rata se recomienda para ese tipo de estudios porque también los seres humanos son sensibles como ese tipo de rata y no como este. Hay humanos que son más sensitivos que otros. Sí, ahí está. Well, the main difference is 90 plus, but when we went to 720 days. La diferencia es que mientras este estudio, pagado con dinero público, fue entre 90 y 180 días, ellos hicieron estudios de 720 días. And the more. And the most important is that the study with the Roundup, we did none of them repeated. Y la diferencia más importante es que ellos sí analizaron el Roundup, mientras que el otro estudio ni siquiera lo consideró. Aunque tenían tipo 15 millones de euros. Aunque tenían 15 millones de euros para financiar el trabajo. It's not the money you count on. No. Okay. One thing. You should compare the amount of money on different. What was your budget? A bit more than 3 million euros, which is already a lot. 15 millones de euros, el otro, en el estudio de ellos 3 millones de euros, que igual es mucho dinero. Mucho. Okay, what is crazy is that they found glyphosate and AMPA in the control diets. Lo que es curioso es que en ese estudio encontraron el glifosato y el AMPA, que es el metabolito del glifosato, en la población control, incluso. And in fact, it was around the same level of glyphosate and AMPA in the control rats than in the treated rats. In the diets, ¿no? Yes. Perdón, en las dietas, En las dietas. ¿El mismo nivel, dijiste? Yes. They say it's due to the organic soil that they bought in Brazil that was contaminated with. Ellos atribuyen, se entiende, ¿no? Como encontraron el mismo nivel, dicen que se debe a que es la soja que compraron en Brasil, que por más que era orgánica, tenía contaminación por ambiental, ¿no? Environmental. Sí. Yes. ¿Y qué revista publicó este OGM 90 más? But they didn't find any effects. They claim. No. He says what. Why it is Where was it published? Well, it was published in Environmental Science, I think. Environmental Science. And it was a French study with several groups of people. Un estudio francés con un grupo de distintas personas. Oh yes, toxicologists, but also people from the plants. Toxicólogos, pero también gente de la biologists. De la biología de las plantas. De la botánicos. Yes, toxicological science. No, it's not a bad job. No en environmental science, sino en toxicological science. Ahí está publicado. But although it is for me, just this is a criteria to make the study inconclusive. If you have Solo este aspecto que acaba de reseñar, lo de los niveles de glifosato y AMPA en la dieta de la población control, es suficiente como para decir que no es concluyente. Okay. One comment. No. Directamente. One comment that I want to say is that we performed our study in 2009-10, and it was published in 2012. Un comentario que quiero hacer es que nuestro estudio fue realizado en 2009-2010 y fue publicado recién en 2012, 2012, ¿no? Sí, hace montón. Hace mucho, sí. 10 años. Here, in 2018, they again make a study with GMO that is tolerant to glyphosate. Ahora en 2018 hacen este estudio sobre un maíz que es tolerante al glifosato. But now the situation of GMOs, they are stacked events. They are tolerant to glyphosate, glufosinate ammonium, 2,4-D. Bien, ahí va.
Dicamba. que en el 2018 ellos hacen un estudio sobre un maíz resistente al Roundup o al glifosato, cuando hoy lo que tenemos en realidad son maíces con eventos apilados tolerantes al 2,4-D, glufosinato de amonio, ¿no? Isotafrutol, dicamba, etc. And the effects of these mixtures are unknown. Y los efectos de estas mezclas son desconocidos. So I think it's time to assess this kind of. Entonces, cree que es tiempo de empezar a analizar estos eventos apilados. Okay. We made a study Hicimos un estudio to measure the contamination in the diets para medir la contaminación en las dietas that is given to the rats that are involved in these studies. de las dietas que se le entregan a las ratas que son parte de estos estudios, son objetos. And in fact, we found a high level of contamination by heavy metals. Y encontramos altos niveles de contaminación. So, if, for example, it's plombo. What? Plumber. Plomo. Plomo. Lead. Plomo. Entonces analizaron la dieta que se la da a las ratas, encontramos altos niveles de plomo, cadmio. Okay, I know what others. We also found quite high level of dioxins and PCBs. También encontramos dioxinas y PCBs, altos niveles. Okay, for example, here this line is what is allowed for animal feed. This diet is Esta línea es lo que está autorizado para alimentación animal y esto es lo que se encontró, ¿no? Sí. En una dieta. ¿Dieta de grupo control estamos hablando? Sí. Yes. Indignado, Trax. Yes, these are the levels of pesticides that we found. So we are. Estos son los niveles de pesticidas que encontramos en esas dietas que se le dan a las ratas. Okay, so it goes where it can be when our low dose was 0.1 ppb, we can be something like up to 3,700 more than our low levels. Come again. Okay, this is we went to 3,070 ppb of glyphosate, and on PAMPA our low level was 0.1. Do you understand? This is what you found, 370. Yes, in one of the diets. Entonces, en una de las dietas se encontraron 370 ppb, partes por billón, de glifosato y del metabolito del AMPA, cuando what is authorized is... No, what we studied was 0.1. Cuando lo que ellos estudiaron, que compartió antes, es 0.1. Okay. Y ellos encontraron 370 en las dietas que se dan a las ratas. And in the French study, OGM 90+, it was around 75 ppb. En el estudio que habló, francés, que referenció anteriormente, 75 ppb fue lo que analizaron. And we also found GMOs. Y también encontramos OGMs en la dieta. And this is a diet in the US that is commonly used to assess the effects of GMOs. You have 50% of GMOs. Esta es la dieta que se usa para estudiar los efectos en Estados Unidos, que tiene un 50%